Marcus Cole salió del edificio de Vertex Technologies por última vez en una fresca mañana de octubre que olía a lluvia y hojas caídas. Despedido. Sin advertencia, sin explicación. 6 años de dedicación. Incontables noches hasta las 3 de la mañana depurando código. Fines de semana sacrificados en el altar de la lealtad corporativa mientras su hija esperaba en casa con la niñera. Cumpleaños perdidos. Partidos de fútbol a los que no asistió. Todo borrado en una sola reunión de 15 minutos con una mujer que jamás había visto en su vida. Aferró su caja de cartón con sus pertenencias, la patética suma de media década reducida a marcos de fotos y tazas de café, y una planta de escritorio marchita que Emily le había regalado en su primer aniversario cuando dijo que toda oficina necesitaba algo vivo para que se sintiera menos como una prisión, y se detuvo al borde del estacionamiento, donde el sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el concreto como dedos que se extendían hacia él. Se volvió para echar un último vistazo a la torre de cristal que había sido su segundo hogar durante 6 largos años. Era una costumbre. Mirar atrás. Marcus siempre había sido el tipo de hombre que necesitaba cierre, que no podía simplemente alejarse de algo sin reconocer lo que dejaba atrás, sin darle al pasado el respeto que merecía antes de avanzar hacia un futuro incierto. Lo había hecho cuando vendieron su primer departamento en Beaverton para mudarse a la casa en el noreste de Portland donde Lily crecería. Lo había hecho de pie al borde de la tumba de Emily después de que todos los demás se habían ido. La lluvia mezclándose con sus lágrimas hasta que no podía distinguir una de otra. Lo hizo ahora, de pie en el estacionamiento de la empresa que acababa de desecharlo como el periódico de ayer, sin siquiera una explicación decente de por qué sus servicios ya no eran necesarios. Y entonces su corazón dejó de latir en su pecho. 15 pisos arriba, detrás del vidrio surcado por el sol de la suite ejecutiva que brillaba como diamantes esparcidos en un cielo de medianoche, estaba una mujer con cabello dorado cayendo más allá de sus hombros como miel líquida vertiéndose de un frasco. Lo estaba mirando hacia abajo, su rostro parcialmente oculto por el resplandor de la luz matutina reflejada en el vidrio en patrones fracturados, pero inconfundible para un hombre que había memorizado cada línea y curva de ese rostro durante 7 años de matrimonio. Ese rostro que conocía mejor que su propio reflejo. Esos labios que había besado 1000 veces en momentos de alegría y tristeza y afecto cotidiano. Esa delicada curva de su mandíbula que había recorrido con la yema de los dedos en perezosas mañanas de domingo cuando el mundo parecía existir solo para los dos. Y Lily todavía dormía plácidamente en su cuna al final del pasillo. Emily, su esposa, la mujer a la que había enterrado hacía 5 años en el cementerio Riverview en una lluviosa tarde de octubre mientras su hija de 3 años preguntaba por qué mamá no despertaba. Y Marcus no tenía respuestas que pudieran tener sentido para una niña cuyo mundo entero acababa de derrumbarse. Marcus se quedó congelado en medio del estacionamiento, con los pies clavados al asfalto como si la gravedad misma se hubiera intensificado a su alrededor hasta el punto de la parálisis total. La caja de cartón se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo, esparciendo su contenido sobre el pavimento tibio por el sol en un desorden que no pudo obligarse a atender. Los bolígrafos rodaron bajo los autos cercanos donde probablemente permanecerían para siempre. Una fotografía enmarcada de Lily en su fiesta de 5º cumpleaños, con el betún untado en su rostro radiante, se estrelló contra el concreto con un sonido como de huesos quebrándose. La planta de escritorio que Emily le había dado derramó tierra sobre las líneas blancas del cajón de estacionamiento en una mancha oscura que casi parecía sangre seca, pero Marcus no notó nada de eso. Sus ojos permanecieron fijos en el piso 15, en la mujer que estaba como un fantasma detrás del vidrio, observándolo con una expresión que no podía leer desde esa distancia, pero que sentía como una mano extendiéndose a través del vacío entre la vida y la muerte para tocar su rostro una vez más. Seguía ahí cuando parpadeó con fuerza hasta que le dolió, demostrando que no era una alucinación nacida del estrés y el desempleo repentino y el duelo constante y silencioso que había cargado durante 5 años como una piedra en el pecho. El cabello rubio atrapando la luz de la mañana como oro hilado, exactamente el tono que Emily siempre llevaba, el color de los campos de trigo en otoño al atardecer que ella solía señalar durante sus recorridos por la región vinícola del Valle de Willamette.
Un rostro tan dolorosamente familiar que Marcus podía trazar cada línea desde la memoria. Incluso a esta distancia de 15 pisos y 5 años de un dolor que nunca terminó de sanar, sin importar cuántas sesiones de terapia asistiera o grupos de apoyo. Había besado esos labios el día de su boda en Cathedral Park, bajo los arcos góticos, mientras sus amigos aplaudían y su madre lloraba y Emily le susurraba que lo amaría hasta que las estrellas se apagaran en el cielo. Había visto esos ojos cerrarse suavemente junto a él durante 7 años de matrimonio. Había memorizado el ritmo exacto de su respiración en la oscuridad cuando no podía dormir y se quedaba despierto solo escuchándola existir. Había sostenido ese rostro entre sus manos temblorosas mientras los monitores marcaban línea plana y las enfermeras entraban con una urgencia inútil mientras todo su mundo se derrumbaba en el tono constante de un corazón que nunca volvería a latir. Emily había muerto en sus brazos hacía 5 años en el Providence Portland Medical Center, en una habitación que olía a antiséptico y desesperación. Él estuvo ahí cuando su respiración se volvió nada, cuando el calor abandonó su piel grado a grado como un atardecer desvaneciéndose en la noche. Cuando la mujer que amaba más que a nada en este mundo se le escapó después de un accidente automovilístico que destrozó su futuro en un solo instante de metal retorcido y vidrios rotos y un conductor ebrio que solo cumpliría 18 meses por homicidio vehicular. Thomas Henley se pasó un semáforo en rojo un martes por la tarde en la intersección de Burnside y la 23, con el nivel de alcohol en sangre al doble del límite legal a las 2 de la tarde porque su matrimonio se estaba desmoronando y decidió que su cuarta cerveza de la hora de comida era más importante que la vida de otras personas. Y así, Marcus se convirtió en viudo a los 33 años con una hija de 3 que crecería sin su madre por las decisiones egoístas de un desconocido. Identificó su cuerpo en el hospital, con las manos temblando tanto que la enfermera tuvo que sostenerlo mientras levantaba la sábana blanca para ver lo que quedaba de la mujer a la que había prometido amar hasta que la muerte los separara, sin imaginar que la muerte llegaría tan pronto y tan violentamente y tan completamente sin advertencia. Planeó su funeral mientras Lily preguntaba por qué mamá estaba dormida tanto tiempo, porque no despertaba sin importar cuántas veces la besara en la mejilla como mamá siempre la besaba antes de dormir, porque papá no dejaba de llorar aunque ella lo abrazara y dijera que todo estaba bien. Esparció la mitad de sus cenizas en el Océano Pacífico en Cannon Beach en una gris mañana de noviembre, su lugar favorito para escaparse los fines de semana, donde habían caminado tantas veces de la mano viendo las olas romper contra Stack Rock, y guardó la otra mitad en una urna de cerámica azul que todavía descansa sobre su tocador porque no podía soportar dejarla ir por completo. Aún no. Tal vez nunca. Y sin embargo ahí estaba ella, 15 pisos arriba, mirándolo con una expresión que no podía descifrar desde esa distancia, pero que parecía contener algo que jamás había visto en el rostro de Emily, algo frío y distante y casi calculador. Una nube cubrió el sol y el reflejo en la ventana cambió como un telón que se descorre en un escenario. Por un momento cristalino, Marcus la vio con claridad sin la interferencia de la luz reflejada. La forma de su nariz ligeramente levantada en la punta, igual que la de Emily. La manera en que su cabello caía sobre la frente en esa onda particular de la que Emily siempre se quejaba, pero que Marcus amaba en secreto porque la hacía parecer una mujer de un cuadro, algo eterno y hermoso. La postura era distinta, más recta y rígida que la Emily que recordaba, más como un soldado en posición de firmes que la forma relajada y casual en que su esposa siempre se movía por el mundo. Pero el rostro era exactamente el mismo. Que Dios lo ayudara. El rostro era exactamente el mismo, hasta el pequeño lunar cerca de su oreja izquierda que Marcus había besado 1000 veces en la oscuridad de su habitación. La mujer dio un paso atrás y se perdió en las sombras del edificio como un fantasma disolviéndose en la neblina matutina, y algo se rompió dentro del pecho de Marcus como una liga estirada demasiado. Sus piernas se movían antes de que su mente pudiera procesar lo que hacía, llevándolo de regreso hacia la entrada de la que acababa de salir en desgracia. Y no le importaba parecer un loco. No le importaba que la gente lo mirara ni que seguridad probablemente lo derribara antes de llegar al elevador. No le importaba nada excepto llegar al piso 15 y ver ese rostro de cerca. Antiguos compañeros lo miraron mientras irrumpía por las puertas de vidrio como un hombre que huye de un edificio en llamas, pero al revés. Sara de contabilidad,
que le llevaba café cada mañana durante 3 años y siempre recordaba que lo tomaba negro, sin azúcar. Jim del equipo de desarrollo, su amigo más cercano en el trabajo, que lo había ayudado en los días más oscuros después de la muerte de Emily y nunca se había quejado de asumir trabajo extra cuando Marcus necesitaba tiempo para llorar. El hombre que acababa de ser escoltado afuera del edificio por seguridad estaba regresando como alguien poseído por demonios o por un amor desesperado, y nadie sabía qué hacer al respecto. Marcus ignoró susurros, miradas y preguntas preocupadas. Ignoró al guardia de seguridad que gritaba su nombre desde el vestíbulo con una voz que mezclaba confusión y autoridad. Ignoró todo excepto la necesidad desesperada de llegar al piso 15 y ver ese rostro lo suficientemente cerca para confirmar lo que sus ojos le estaban diciendo o demostrar que el dolor finalmente lo había vuelto loco después de 5 años de mantenerlo apenas contenido. Apretó el botón del elevador repetidamente, observando cómo los números descendían con una lentitud agonizante que parecía diseñada para atormentarlo. 14, 13, 12. Cada piso tardaba una eternidad. Cuando por fin las puertas se abrieron con un alegre din que parecía obsceno dadas las circunstancias, Marcus entró y llevó la mano al panel, su gafete ya en la mano. Pero al pasarlo por el lector, este pitó con enojo, parpadeando en rojo como una acusación. Acceso denegado. Ya habían desactivado sus credenciales, probablemente mientras aún estaba sentado en aquella fría sala de juntas del piso 10 escuchando a una desconocida con el rostro de su esposa explicar que su puesto había sido eliminado debido a una reestructuración corporativa que requería decisiones difíciles. Marcus golpeó la pared del elevador con la palma, lo bastante fuerte como para dejar una marca roja en su piel y enviar una punzada de dolor por su brazo, y salió corriendo hacia el escritorio de seguridad donde Tony Martínez lo observaba con una expresión que mezclaba compasión con obligación profesional. Por favor, Tony, necesito subir. Solo 5 minutos. Entraré y saldré antes de que alguien lo note. Por favor. El guardia negó con la cabeza, el arrepentimiento genuino visible en sus ojos. Su expresión decía que desearía ayudarlo, pero sus palabras decían lo contrario. Lo siento, señor Cole. Ha sido despedido. No puedo permitirle acceder al edificio. Si lo dejo subir y pasa algo, yo también pierdo mi trabajo. Tengo 2 hijos en la universidad. ¿Me entiende? Marcus quiso explicarle. Quiso sujetar a Tony por los hombros y decirle que la mujer de arriba era su esposa muerta. Que algo imposible estaba ocurriendo. Que el universo le había concedido un milagro o le estaba jugando la broma más cruel imaginable a un hombre que ya lo había perdido todo una vez y ahora también su carrera. Pero las palabras murieron en su garganta porque sabía cómo serían recibidas. Un viudo que cree haber visto a su esposa muerta en un edificio corporativo era el tipo de historia que no solo te sacaba de un edificio, sino que te llevaba a evaluaciones psiquiátricas donde los médicos usan términos como episodio disociativo y respuesta al trauma. Salió tambaleándose hacia la luz dura de la mañana. El pecho subiéndole y bajándole con respiraciones irregulares que se sentían como si las arrastrara a través de vidrio roto, y alzó el cuello para mirar el piso 15. Tercera ventana desde la izquierda. Ahí había estado ella. Estaba seguro. Apostaría su vida. Lo juraría por la cabeza de su hija. Pero ahora no había nada, solo vidrio reflejando nubes y el indiferente cielo de Portland y la duda creciente de que tal vez lo había imaginado todo, que quizás su dolor finalmente se había quebrado después de 5 años de contención y le había mostrado lo que más deseaba ver. Pero no lo había imaginado. Marcus conocía el rostro de su esposa mejor que su propio reflejo. Había pasado 7 años memorizando cada línea, cada curva, cada pequeña imperfección que la hacía perfecta. Había visto a Emily ahí arriba tan real y sólida como el pavimento bajo sus pies. La pregunta no era si la había visto. La pregunta era cómo era posible cuando él la había visto morir, había enterrado sus cenizas y visitado su tumba cada domingo durante 5 años. Las manos le temblaban tanto que apenas podía usar el teléfono. Marcus llamó a Grace Tanaka, la directora de recursos humanos que con el tiempo se había vuelto algo parecido a una amiga. Grace había sido quien le advirtió 2 horas antes de su despido que algo malo se avecinaba. Lo había llevado aparte en la sala de descanso,
el rostro tenso con la culpa de saber algo que no debía compartir. No había podido detenerlo, no tenía el poder de anular una decisión que provenía de la suite ejecutiva, pero se había preocupado lo suficiente como para intentarlo, y Marcus siempre le estaría agradecido por esa pequeña bondad. Grace contestó al segundo timbrazo. Marcus, ¿estás bien? Escuché lo que pasó. Grace, necesito que me digas algo. Su voz le sonó extraña incluso a él mismo. Oídos, tensa y desesperada, y nada parecida al ingeniero senior tranquilo y competente que había sido durante 6 años. La mujer del piso 15, cabello rubio, la suite ejecutiva. ¿Quién es? Hubo una pausa al otro lado de la línea, de esas que indican que Grace está eligiendo sus palabras con cuidado mientras intenta entender por qué él hace una pregunta tan extraña en un momento tan extraño. Marcus, ¿estás bien? Suenas realmente alterado. Más alterado que solo por el despido. Por favor, solo dime quién es. Otra pausa, más larga esta vez, llena de los sonidos apagados de la actividad de oficina al fondo. La única mujer rubia en ese piso es Catherine Reed. Es la nueva directora de operaciones. Empezó hace unos 6 meses. Vino de una gran empresa tecnológica en San Francisco. Tiene un currículum impresionante. ¿Por qué preguntas? Catherine Reed. El nombre no significaba absolutamente nada para él. Nunca lo había escuchado. No tenía ninguna conexión con alguien llamado así. Nunca había visto a una Catherine Reed en ningún correo general de la empresa ni en reportes trimestrales. Pero ese rostro lo significaba todo. ¿Puedes conseguirme una reunión con ella? Por favor, Grace. Sé que esto suena loco. Sé que acaban de despedirme y no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito ver su rostro de cerca. Solo una vez, solo 5 minutos. Es todo lo que pido. El silencio de Grace se prolongó durante varios segundos agonizantes, lo suficiente para que Marcus escuchara su propio corazón retumbando en sus oídos como un tambor. Marcus, ella fue quien firmó tu despido. Aprobó personalmente tu paquete de liquidación. La decisión vino directamente de su escritorio. ¿Por qué querrías reunirte con la mujer que acaba de despedirte? ¿Estás planeando algo? Porque si lo estás, necesito saberlo ahora mismo. No, nada de eso. Solo necesito entender algo. ¿Entender qué? No pudo responder esa pregunta. No con honestidad. No sin sonar como un hombre que había perdido completamente el contacto con la realidad. Así que murmuró algo sobre cierre, sobre querer saber por qué lo habían dejado ir después de 6 años de evaluaciones impecables y 3 ascensos, sin una sola mancha en su expediente, y colgó antes de que Grace pudiera hacer más preguntas que no estaba preparado para enfrentar. El camino a casa fue una mancha borrosa de semáforos y preguntas sin respuesta. Marcus apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente reproducía esa imagen una y otra vez como una película atorada en repetición. Emily en el piso 15. Emily mirándolo. Emily de pie en una oficina que jamás había visto, en un edificio en el que nunca había estado. Con un traje sastre color gris carbón que nunca había poseído en una vida que terminó a los 32 años. Emily con una postura distinta, una energía distinta, todo distinto excepto ese rostro inconfundible que había perseguido sus sueños durante 5 años. Excepto que Emily no estaba viva. No podía estar viva. Él la había visto morir. Había sentido el momento exacto en que su pulso se detuvo bajo sus dedos. Esa quietud terrible que siguió a su último aliento superficial, como el silencio después de que la última nota de una canción se desvanece. Había firmado el certificado de defunción, la autorización de cremación y los documentos del seguro que pagaron la hipoteca, pero que no pudieron devolverle a la mujer que había convertido esa casa en un hogar. Emily Cole estaba muerta. El estado de Oregón tenía un certificado que lo probaba. Había una lápida en el cementerio Riverview con su nombre grabado en granito. Entonces, ¿quién era la mujer en la ventana? Cuando Marcus abrió la puerta de su casa, Lily lo esperaba en el sofá con las piernas recogidas bajo ella y su elefante de peluche favorito apretado contra el pecho. Su rostro de 8 años se iluminó con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver su expresión. Siempre había sido perceptiva. Su hija,
Más intuitiva de lo que cualquier niño debería ser, quizá porque había aprendido desde muy pequeña que el mundo podía cambiar en un instante y que los adultos no siempre decían la verdad sobre por qué estaban tristes. Incluso a los 3 años, supo que algo andaba mal cuando papá volvió del hospital solo. Preguntó dónde estaba mamá con un temblor en la voz que decía que ya intuía que la respuesta no sería buena. La niñera, una estudiante universitaria llamada Megan que vivía a 2 cuadras y cuidaba a Lily después de la escuela desde que tenía 5 años, recogió sus cosas y salió lanzando una mirada preocupada por encima del hombro. ¿Está todo bien, señor Cole?, preguntó en voz baja, con ese tono cuidadoso de alguien que sabe que está entrando en algo complicado. Se quedó un momento junto a la puerta, claramente reacia a irse, pero también consciente de que Marcus necesitaba espacio. Él apenas la reconoció. Salida. Su mente seguía 15 pisos arriba, en una torre de vidrio, persiguiendo un fantasma. Papá, te ves cansado. La voz de Lily era suave y preocupada, de una manera que hizo que el pecho de Marcus se apretara con culpa por llevar sus problemas a casa, donde ella podía verlos. ¿Tuviste sueños feos? A veces yo también tengo sueños feos sobre mamá, pero tú siempre me dices que está bien extrañarla. Marcus se obligó a sonreír y se arrodilló para abrazar a su hija, un abrazo que él necesitaba más que ella. Su cabello olía al champú de fresa que Emily siempre usaba. Un aroma que antes le daba consuelo, pero que ahora le enviaba una punzada de dolor complicado directo al corazón. Solo estaba pensando en el trabajo, cariño. Nada de qué preocuparte. Papá solo tuvo un día difícil. Lily rodeó su cuello con sus pequeños brazos y lo apretó con toda la fuerza que su cuerpecito podía reunir. Está bien, papá. Vas a encontrar otro trabajo. Eres el papá más inteligente del mundo. Mamá siempre lo decía. La mención de Emily, casual y natural, como hablan los niños de los muertos cuando ha pasado suficiente tiempo para suavizar los bordes afilados del duelo, golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. Gracias, corazón. ¿Qué te parece si pedimos pizza y vemos esa película que te gusta de los animales que hablan? Esa noche, después de que Lily se fue a dormir con promesas de panqueques por la mañana y un capítulo más de su libro favorito sobre una niña que podía hablar con dragones, Marcus se quedó solo en la oscuridad de la sala. La televisión estaba apagada. La casa en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo que Emily había comprado en un mercado de pulgas en Sedgewood durante su primer año de matrimonio. Un reloj que aún marcaba el tiempo con precisión a pesar de su edad, que seguía contando las horas en una casa que a menudo parecía congelada en el momento en que ella se fue. Se sentó en las sombras durante mucho tiempo, mirando a la nada. Su mente dando vueltas a posibilidades que iban de lo improbable a lo imposible. Una hermana gemela que Emily nunca supo que tenía. Una doble exacta, un doppelganger, una anomalía estadística de la genética que produjo 2 rostros idénticos de linajes no relacionados. Un fantasma visible solo para él. Una alucinación, un truco cruel de la luz y el dolor y el anhelo desesperado por algo que nunca podría ser. Finalmente, tomó su teléfono y comenzó a desplazarse por su galería de fotos, por los cientos de imágenes que había conservado de Emily, incluso cuando su terapeuta le sugirió con suavidad que tal vez debería guardar algunas en un lugar donde no las viera todos los días. Emily riendo en su recepción de boda, el champán derramándose sobre su vestido blanco porque había gesticulado con demasiado entusiasmo mientras contaba un chiste sobre el DJ. Emily sosteniendo a Lily recién nacida en la habitación del hospital en Providence, agotada pero radiante, mirando a su hija como si estuviera hecha de luz de estrellas, deseos y todo lo bueno del mundo. Emily soplando las velas en su cumpleaños número 30, el último que celebraría, rodeada de amigos que después vestirían de negro en su funeral y le dirían a Marcus cuánto lo sentían, lo injusto que era, que Emily era demasiado joven y demasiado llena de vida para haber sido arrebatada tan de repente. Entonces Marcus abrió LinkedIn y buscó a Catherine Reed. La fotografía que apareció hizo que la sangre se le helara en las venas. Era Emily. Cada rasgo, cada ángulo, cada detalle era idéntico, hasta la ligera asimetría de su sonrisa. La manera en que la comisura derecha se levantaba apenas un poco más que la izquierda. La mujer en la foto corporativa podía haber sido la foto de pasaporte de su esposa.
Podía haber sido una imagen tomada del propio perfil de LinkedIn de Emily antes de que Marcus lo eliminara después de su muerte. MBA en Stanford. Ex vicepresidenta en una empresa tecnológica de San Francisco llamada Meridian Solutions. Recientemente nombrada directora de operaciones de Vertex Technologies. Una carrera impresionante de 15 años, documentada con fechas, logros y recomendaciones profesionales de colegas que elogiaban su pensamiento estratégico y su liderazgo decisivo. Pero no había información familiar. Ninguna mención de padres, hermanos o ciudad natal. Ningún detalle biográfico antes de sus años universitarios en Stanford, como si Catherine Reed simplemente hubiera aparecido en el mundo a los 18 años, completamente formada y lista para conquistar la escalera corporativa. Era como si alguien hubiera creado un currículum para una persona sin pasado. Un historial que comenzaba en la adultez y no ofrecía nada sobre de dónde venía. Marcus miró la foto hasta que le ardieron los ojos, alternando entre el perfil de Catherine y las imágenes de Emily guardadas en su teléfono. Idénticas. El parecido era tan perfecto que parecía una broma cósmica, como si alguien hubiera tomado el rostro de Emily. Lo hubiera pegado en la vida de una extraña solo para atormentar a un viudo que por fin empezaba a recuperar el equilibrio. Y, sin embargo, algo era diferente. Cuanto más miraba Marcus, más notaba las sutiles diferencias que vivían bajo la superficie. La forma en que Catherine se sostenía en la fotografía, hombros hacia atrás, mentón ligeramente elevado, proyectando una confianza que rozaba la frialdad. La manera en que sus labios formaban una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Emily había sido calidez y luz y hermoso caos. Una mujer que se reía demasiado fuerte de sus propios chistes, que lloraba con comerciales de comida para perros y abrazaba a desconocidos que parecían necesitarlo. Esta mujer parecía una estatua tallada en hielo, hermosa pero intocable, poderosa pero distante. La coincidencia era imposible. El parecido era demasiado perfecto para ser casualidad, lo que dejaba solo una explicación que tenía algún sentido, por improbable que pareciera. Emily había sido adoptada. Se lo contó a Marcus en su tercera cita, con la voz suave por un dolor antiguo mientras compartían secretos sobre vino barato en su diminuto departamento tipo estudio en Beaverton. Nunca conoció a sus padres biológicos. La habían dado en adopción siendo bebé a través de una agencia privada que cerró sus puertas años antes de que Emily tuviera edad suficiente para hacer preguntas. La adopción fue cerrada, los registros sellados, y a pesar de años buscando, contratando investigadores privados y enviando cartas a agencias gubernamentales, nunca logró encontrar información sobre su origen. Solía decir que se sentía incompleta, como si una parte de ella estuviera perdida en algún lugar del mundo, como si tuviera un miembro fantasma que no podía ver pero que siempre sentía, doliendo a la distancia. Marcus la sostuvo en noches en que esa sensación la abrumaba, le prometió que estaba completa, que era suficiente, que su familia era todo lo que necesitaba. Pero nunca pudo llenar ese espacio vacío dentro de ella, el que había existido mucho antes de que se conocieran. ¿Y si esa pieza faltante no era una metáfora? ¿Y si Emily tenía una hermana gemela que nunca supo que existía? Marcus tomó su laptop y comenzó a investigar separaciones de gemelos con la desesperación de un hombre aferrándose a cualquier cosa en medio de un huracán. Las historias que encontró eran desgarradoras y extrañamente familiares. Gemelos idénticos adoptados por familias diferentes, a través de agencias distintas, viviendo vidas paralelas en costas opuestas sin saber nada el uno del otro. A veces descubrían la verdad décadas después mediante pruebas de ADN, comparando resultados con desconocidos que resultaban compartir exactamente su mismo código genético. A veces se encontraban por accidente, en cafeterías o salones universitarios, sintiendo una conexión inexplicable que no podían entender hasta mucho tiempo después. A veces nunca lo descubrían, viviendo y muriendo sin saber que la mitad de sí mismos existía en otra parte del mundo. Las agencias de adopción de los años 80 eran tristemente descuidadas al mantener a los hermanos juntos. Los gemelos eran separados con frecuencia, especialmente si provenían de circunstancias difíciles. Madres demasiado jóvenes, demasiado pobres o demasiado abrumadas para criar siquiera a un hijo, mucho menos a dos. Nadie pensaba en decirles a los padres adoptivos que había otro bebé por ahí,
la otra mitad de la ecuación. Nadie conservaba registros accesibles para el futuro. Miles de gemelos fueron dispersados por el país como semillas al viento, creciendo como personas separadas que siempre sentirían que algo fundamental faltaba en sus vidas. Marcus permaneció despierto hasta que el amanecer se filtró por las cortinas, observando cómo las sombras se movían por el techo, incapaz de apartar la imagen de aquella mujer de cabello dorado mirándolo desde el piso 15. Cuando llegó la mañana, tomó una decisión. Encontraría la manera de reunirse con Catherine Reed cara a cara. No para confrontarla por su despido. No para suplicar que le devolvieran el trabajo ni exigir explicaciones por decisiones corporativas. Sino porque, si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que esa mujer estuviera conectada con Emily, si había alguna probabilidad de que su esposa tuviera una hermana que nunca conoció, entonces Catherine merecía saber la verdad. Merecía saber que tenía una sobrina llamada Lily con los ojos y la sonrisa de Emily. Merecía saber que había una familia allá afuera que pudo haber sido suya. Y Marcus necesitaba entender por qué ver ese rostro de nuevo había hecho añicos algo dentro de él que creía ya irreparable. El sábado siguiente, Marcus llevó a Lily a Pioneer Courthouse Square, como lo habían hecho cada fin de semana desde la muerte de Emily. Era una tradición que comenzó como una forma de salir de la casa que se sentía demasiado vacía sin ella. Un ritual semanal de alimentar palomas, comer helado y fingir que el hueco en su familia no era tan enorme como se sentía. A Emily le encantaba esa plaza con sus ladrillos rojos. Patrones de ladrillo rojo y su fuente que danzaba en secuencias programadas. Había traído a Lily aquí por primera vez cuando su hija tenía apenas 3 meses, la había alzado para que viera las palomas y había reído cuando Lily estiró sus manitas intentando atraparlas. Marcus estaba sentado en una banca de madera desgastada cerca de la fuente mientras Lily perseguía una pelota roja de goma por la plaza. Su risa, clara y brillante, contrastaba con la tarde gris de Portland. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia que nunca terminaba de caer. No estaba buscando a nadie. No tenía plan alguno, ninguna expectativa de encontrarse con el fantasma que lo había perseguido toda la semana. Y entonces la vio. Catherine Reed estaba sentada sola en una banca cerca de la fuente, a unos 15 metros de distancia. Su cabello rubio se movía con la brisa de octubre. Tenía el rostro inclinado hacia algo que sostenía en las manos, y sus hombros temblaban con sollozos que intentaba reprimir. Estaba llorando. Esa mujer hecha de hielo y eficiencia corporativa estaba sentada sola en un parque público, llorando como si el corazón se le estuviera rompiendo. Antes de que Marcus pudiera decidir qué hacer, la pelota roja de Lily rodó por la plaza y se detuvo a los pies de Catherine. Su hija corrió tras ella, se detuvo frente a la mujer que lloraba y se inclinó para recoger su juguete. Entonces Lily levantó la mirada. El sonido que salió de su boca fue algo entre un suspiro ahogado y un grito. «Mami». La cabeza de Catherine se alzó de golpe. Por un momento eterno, se miraron fijamente. 2 pares de ojos azules idénticos encontrándose por primera vez. La fotografía se deslizó de los dedos temblorosos de Catherine y cayó boca arriba sobre los ladrillos. Marcus la vio con claridad. Una foto de boda. Emily con su vestido blanco, riendo a la cámara con una copa de champán en la mano. «No soy tu mamá, cariño», la voz de Catherine se quebró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No lo soy. Lo siento mucho. No soy ella. Pero te ves exactamente como mami». El pequeño cuerpo de Lily estaba rígido por la confusión. «Papá, ven a ver». Marcus cruzó la distancia entre ellos y se arrodilló junto a su hija, colocando una mano sobre su hombro tembloroso. Sus ojos se encontraron con los de Catherine por primera vez a corta distancia. Ella lo reconoció de inmediato. «Eres tú. Eres Marcus Cole. ¿De dónde sacaste esa foto?» Catherine parecía incapaz de hablar. El parecido entre Lily y ella era innegable. Los mismos ojos. El mismo rostro. El mismo cabello dorado captando la luz. «Lo siento», Catherine se puso de pie abruptamente. «No puedo hacer esto. Pensé que podía, pero no puedo». Huyó atravesando la plaza, dejando la fotografía atrás. Marcus la vio desaparecer mientras su hija lloraba contra su pecho. «Papá, ¿por qué se fue?
¿Por qué se parece a mami? Marcus levantó la fotografía y la volteó. En la parte de atrás, con letra ordenada, había palabras que lo cambiaban todo. Emily Cole, mi hermana, nacida el 15 de octubre de 1988. Fallecida el 22 de marzo de 2020. Hermana. Una hermana que había descubierto la verdad demasiado tarde. 3 días después, Marcus estaba de pie frente a un penthouse en el Pearl District. Grace le había dado la dirección después de que él le explicó lo que había encontrado. Tocó la puerta. Se abrió casi de inmediato. Los ojos de Catherine estaban hinchados de tanto llorar. Sabía que vendrías. Mereces respuestas. El departamento era elegante y frío. Pero un rincón detuvo a Marcus en seco. Una fotografía enmarcada de Emily en su graduación universitaria colgaba en la pared, y junto a ella, impresiones de un sitio web de ADN de Ancestry, con pasajes resaltados y nombres circulados. Crecí en Boston, la voz de Catherine era plana. Fui adoptada cuando era bebé. Mis padres me amaron. Me dieron todo. Pero siempre sentí que algo faltaba. Hace 6 meses me hice una prueba de ADN. Los resultados mostraron una coincidencia perfecta. Una hermana gemela idéntica que nunca supe que existía. Su nombre era Emily Reed. Ella también fue adoptada, a través de otra agencia, por una familia en Oregón. Nacimos en Sacramento. Nuestra madre biológica tenía 16 años. La agencia nos separó. Nos enviaron a extremos opuestos del país y ninguna de las familias fue informada. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Encontré su nombre. Luego su anuncio de matrimonio. Emily Reed se convirtió en Emily Cole. Tenía una hija. Vivía en Portland. Su voz se rompió por completo. Y luego encontré el obituario. Murió 5 años antes de que yo la encontrara. Pasé toda mi vida sintiéndome incompleta, y cuando por fin entendí por qué, ya era demasiado tarde. ¿Por qué me despediste?, preguntó Marcus con suavidad. Catherine soltó una risa amarga. Porque cuando acepté este trabajo, no sabía que tú trabajabas aquí. Tomé el puesto para estar más cerca del lugar donde Emily había vivido. Y luego vi tu nombre. El hombre que mi hermana amaba. Cada vez que veía tu rostro, la veía a ella. Te despedí porque no podía soportarlo. Ella te habría amado. Las palabras salieron de la boca de Marcus antes de que pudiera detenerlas. Emily pasó toda su vida sintiéndose incompleta. Eras tú lo que le faltaba. Catherine se quebró. Marcus se quedó a su lado, sin decir nada más, solo para estar presente, para compartir el duelo. Cuando Marcus regresó a casa, Lily lo esperaba con preguntas. La sentó con cuidado. La señora del parque es la hermana de mamá, corazón. Eran gemelas, pero las separaron cuando eran bebés. Nunca pudieron conocerse. Entonces, mamá tenía una hermana, pero nunca jugaron juntas. Así es, pequeña. Eso es muy triste. Mamá debió sentirse sola. ¿Podemos ser amables con ella? También debe estar triste. Esa noche, Marcus escribió un mensaje. Emily habría querido conocerte. Tengo videos de ella riendo, cantando, quemando panqueques. Tengo historias sobre quién era en realidad. Si quieres conocer a tu hermana, me gustaría compartirlas contigo. Lily también quiere. La respuesta de Catherine llegó en minutos. Una sola palabra, por favor. Comenzaron a verse con regularidad. Cafeterías, parques, el departamento de Catherine. Marcus llevó fotografías y videos que no había visto en años. Le contó sobre la risa de Emily que terminaba en un resoplido, sobre su pésima cocina, sobre cómo cantaba en la ducha, siempre desafinada. Sobre cómo hablaba con las plantas de la casa. Catherine absorbía cada detalle. Suena maravillosa. Suena como alguien a quien habría amado. Poco a poco, algo inesperado sucedió. Marcus empezó a ver a Catherine como su propia persona. Tenían el mismo rostro, pero Emily había sido sol, ruidosa y brillante. Catherine era luz de luna, tranquila y suave. Donde Emily era caos, Catherine era calma. Lily empezó a llamarla tía Katy. La niña le enseñó cosas que a Emily le encantaban, como preparar chocolate caliente con 7 malvaviscos, como mirar el atardecer. Catherine aprendió a hacer trenzas con tutoriales de YouTube,
practicando con muñecas antes de intentar, con manos temblorosas, trenzar el cabello dorado de Lily. ¿Así está bien?, preguntó Catherine. Las trenzas de mami eran más apretadas, pero las tuyas también están bonitas. Marcus observaba, su corazón sintiendo cosas inesperadas. Catherine no estaba reemplazando a Emily, pero estaba creando su propio espacio. La confesión llegó 3 meses después. Lily estaba dormida. Catherine y Marcus estaban sentados en el balcón viendo las luces de Portland. Necesito decirte algo, y entenderé si me odias después. Vine a Portland para conocer a mi hermana. Me quedé por ti y por Lily. En algún punto, me enamoré de ti. Sé que está mal. Tú amaste a Emily. Yo me veo exactamente como ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Intenté detenerlo. No pude. Al principio, si veía a Emily, dijo Marcus en voz baja. Cada vez que te miraba, la veía a ella. Durante semanas no pude separarlas. La expresión de Catherine se desmoronó. Debería irme. Marcus tomó su mano. Déjame terminar. Pero ahora, Catherine, te veo a ti. Emily era caos. Tú eres calma. Emily era sol. Tú eres luna. No eres su sombra. Eres tú. ¿Cómo puede estar bien esto? Tengo su rostro. Tienes su rostro. Pero tienes tu propio corazón. Y ese corazón es lo que amo. No sé si esto está bien o mal. Pero sé que Emily querría que fuéramos felices. ¿Quieres intentarlo? Catherine asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y se inclinó hacia él mientras las luces de la ciudad brillaban abajo. Fueron despacio. Cuando se lo contaron a Lily, ella escuchó con atención. ¿Mamá estaría bien con eso? Creo que sí, dijo Catherine. Creo que tu mamá querría que tu papá fuera feliz. No intento reemplazarla. Mamá decía que todos merecen amor, respondió Lily. Creo que estaría contenta. Pasó un año. Catherine se mudó cerca. Le ofreció a Marcus recuperar su antiguo empleo. Él lo rechazó, había encontrado una startup que amaba. Visitaron juntos la tumba de Emily. Gracias por amarlos primero, susurró Catherine. Gracias por darme una familia. Un año después, los tres caminaban por Pioneer Courthouse Square. La misma fuente, la misma banca. Lily corría adelante persiguiendo palomas. Marcus y Catherine caminaban de la mano. Emily siempre decía que se sentía incompleta, dijo Marcus. Como si algo faltara. Yo también lo sentía, respondió Catherine. Toda mi vida. Tal vez nos estuvimos buscando todo el tiempo. Tal vez así fue como finalmente nos encontramos, a través de ustedes. Catherine sonrió. Por primera vez, no había tristeza. Solo paz. Vamos, lentos. Gritó Lily. El carrito de helados. Corrieron para alcanzar a la pequeña que los había unido. 3 figuras avanzaban bajo la luz de la tarde. Un padre que aprendió a amar de nuevo. Una mujer que encontró la familia que su hermana dejó atrás. Una niña que entendió que el amor no reemplaza lo que se pierde. Crece junto a ello. El helado era de chocolate. La risa era luminosa. Y en algún lugar más allá de este mundo, Emily observaba y sonreía a la hermana que nunca conoció. El final no fue el que nadie esperaba. Pero, después de todo, los mejores finales casi nunca lo son.